de lo que es esta página, que es Our World in Data. De que esta página, chicos, es muy completa en estadística, tiene estadísticas de todo tipo, estadísticas de enfermedades, estadísticas de economía, etcétera, etcétera. Y esto es las causas de muerte en el año 2019. El más o menos 33% de qué? De causas cardiovasculares, de lo que se mueve la mayoría de la gente. Así que si ustedes quieren ser cardiólogos, van a prevenir un montón de muertes. Y ya como médicos generales, ustedes tienen que saber lo que es cardio, prevención de lo que es hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, de las arritmias, etcétera, etcétera. Luego tenemos al cáncer. Luego hay las enfermedades respiratorias, como el EPOC, el asma, las enfermedades neurológicas, un 3.9%, las enfermedades digestivas, cirrosis, un 2.7%, diabetes, pero que está aumentando en gran cantidad, chicos. La diabetes está aumentando bastante. ¿Cuál creen que está aumentando? ¿La primera o la segunda? ¿O la tipo 1 o la tipo 2? La tipo 2. ¿Cuál creen que sea la razón en general? La obesidad, síndrome metabólico, enfermedades que van por el exceso de grasa, y esa grasa se puede convertir en algo inflamatorio, ¿sí? Y genera resistencia a la insulina crónica, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 nos causa un montón de patologías, y ahí también hay relación con las infecciosas, ¿sí? Y 5.7 otras enfermedades. Y todo este gran grupo que ustedes están observando en azul son las enfermedades que no se transmiten, son enfermedades crónicas no comunicables, que no se transmiten, ¿sí? En el que el enfoque es distinto, va más que todo a la prevención y control. Pero las que sí podemos nosotros prevenir son las que ven que forman el 14%, que son las enfermedades infecciosas. 4.4% se mueren de neumonía. Uno pensaría, la neumonía no hace tanto daño. No, chicos, en el hospital a cada rato hay pacientes que tienen neumonías. Más o menos 2.7 diarreas. Las diarreas, chicos, aquí en Tarija hace unos 60, 70 años matado un montón de gente. Y hasta que ha habido una vacuna. ¿Alguien sabe cuál es esa vacuna? Que se pone a los niños para poder prevenir las muertes de los niños. La rotavirus, la vacuna contra el rotavirus, ¿sí? Y a ver, en una diarrea, porque vamos a llevar enfermedades infecciosas virales más adelante, pero aquí es para que piensen un poquito. En una diarrea, chicos, ¿qué es lo que te mata? La deshidratación, perfecto. ¿Cómo se curaba eso? ¿Cómo se cura actualmente? Con sueros de deshidratación oral. Y cuando se han implementado estos sueros de deshidratación a nivel mundial, han generado muy buenos resultados, junto con la vacuna. Y fíjense de que estamos hablando de lo que son enfermedades infecciosas, pero no estamos atacando a la enfermedad. Se hace prevención y se hace el tratamiento, pero no al virus, sino al estado del cuerpo de la persona, porque no se va a morir por ese virus, se muere por las consecuencias del mismo. Yo trato esas consecuencias y ese virus va a ir perdiendo potencia hasta que la persona o el niño se cure. Luego tenemos tuberculosis, que es un problema, chicos, que lamentablemente va de mal en peor, porque es una enfermedad de países pobres. De aquí somos ahorita, debemos ser, digamos que somos 40 personas aquí en el aula. De las 40 personas, 10 personas tienen tuberculosis latente. Quizás yo y 9 de ustedes.
pero tienen tuberculosis latente. Tienen una forma de la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que está ahí esperando, está encapsulada por el sistema inmune. ¿Qué pasa? Que algún rato, por alguna otra enfermedad, volvemos a la diabetes, por el cáncer, por alguna enfermedad autoinmune, bajan las defensas y la tuberculosis puede reactivarse. Problemas, ¿sí? La tuberculosis, vamos a hablar de la tuberculosis bastante, quizás una clase solo hablemos de tuberculosis, pero es una enfermedad que mata bastante y ha matado a muchísima gente importante. Vamos a ver que la tuberculosis también, ¿qué tiene de importante? Que su tratamiento es bien largo, 6 meses de tuberculosis, 6 meses de tratamiento. Si fallas al tratamiento tienes que hacer otro esquema porque es una bacteria que se vuelve resistente muy rápido, el Mycobacterium, complicado. Y se están viendo casos ahora en Bolivia que son los casos MDR. Eso es una sigla que la vamos a utilizar. Multiresistente. Es una bacteria multiresistente. Que ya no es resistente a solamente un antibiótico. Porque en la tuberculosis utilizamos 4. Los primeros 2 meses utilizamos 4 antibióticos. Y hay algunas cepas que están siendo resistentes. Problemas, ¿por qué? Porque los antibióticos de nueva generación no llegan al país y la persona directamente fallece. Luego tenemos el HIV, el VIH, que aunque está bajando, que aunque ha reducido en la mortalidad, la persona que en este punto está con HIV puede seguir una vida totalmente normal con las nuevas medicaciones que hay. Pero el tema es que sigue habiendo gente sin un diagnóstico. Gente sin diagnóstico es gente que va a contagiar. Y que aquí en Bolivia, por lo menos en Santa Cruz, hay zonas que tienen bastantes casos. Y uno pensaría, porque se ha pensado por mucho tiempo, sí, pero es solo en homosexuales, no, parejas heterosexuales, chicos. En el que una persona no tenía idea de que, bueno, estaba con HIV y ha cambiado de pareja y la otra pareja ha sido contagiada. Malaria. ¿Alguien sabe algo de la malaria? ¿Cuál es el agente etiológico de la malaria? ¿Es un parásito, es un hongo, es una bacteria? Fuerte. Es un parásito. El plasmodium. 4 tipos de plasmodium. Igual bien complicada la malaria. Y con esto es donde nos vamos a enfocar. Y chicos, esto, 14% es a nivel mundial. Y a nivel mundial estamos contando países de primer mundo, países desarrollados. Lamentablemente en Bolivia tenemos una mayor carga de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Tuberculosis está relacionada con el nivel socioeconómico. La tuberculosis igual. La enfermedad de Chagas igual. Malaria, lo mismo. Son enfermedades tropicales, como se les suele llamar. Las enfermedades diarreicas igual siguen provocando estragos en el campo. Y las neumonías que sí se pueden adquirir aquí en la comunidad. Y no vamos a contar también el COVID. Pero antes este 14% era muchísimo más. De ahí que en el libro ustedes tienen esta frase de William Osler, que es una eminencia en la medicina. Y que aquí, fíjense que no ponen infecciones, dicen fiebre directamente. ¿Por qué? Porque la fiebre se considera como lo que es un signo de lo que es una infección. No siempre una fiebre puede causar infección, pero en la mayoría de los casos sí. Estoy con fiebre, ¿qué pienso? Resfriado, diarrea, COVID, síndrome gripal, etcétera, etcétera. Y ya relacionamos la fiebre con las infecciones. La hambruna y la guerra, que cada vez son menos. Aunque sepamos de guerras, cada vez la gente está muriendo menos por estas dos.
Por esta seguimos sufriendo. ¿Por qué? Porque las muertes ocasionadas por las infecciones hace muchos años eran horribles, como la peste negra. La peste negra ha matado el 50% de la población en Europa. La de 40 a 20 morían, listo. No se sabía por qué, hacían fiebres, hacían neumonías, hacían ganglios que supuraban y se morían al toque. La gente escapaba, pero a veces no era suficiente. Y bueno, vamos a ver un poquito, esto es historia, no les voy a preguntar en el examen de historia, para nada, ni creo que puedan leer. Pero todo empieza en 1632 más o menos con esta persona que es Lee Van Heck, como me quieran llamar, que ha sido el primero en juntar varios lentes y poder observar las bacterias. Luego vienen otras personas que son bastante importantes, que en su momento vamos a hablar, como por ejemplo Pasteur. ¿Alguien sabe algo de lo que es Pasteur? ¿O han escuchado del proceso de la pasteurización? Yo sé que Pasteur se refiere a la primera época dorada, digamos, en 1875 y 1910, y que ellos dos, creo, que ayudan a lo que son las investigaciones científicas. Perfecto. Salud pública. Salud pública. Junto a todos. Perfecto. Pasteur y Koch son como que nuestros dioses de la microbiología, que a ellos le rezamos, a Pasteur y a Koch. ¿Y en qué consiste este proceso de la pasteurización? Consiste en lo que es el calentado del producto, pero hasta, si mal no me equivoco, no tengo el número certero, creo que es entre 70 hasta los 80 Celsius. Y con estos procesos sueles matar un montón de bacterias y con eso los alimentos son más seguros, ¿sí? Y justamente estas personas en ese momento, ¿de qué se han dado cuenta? De que había muchas infecciones, de que había muchísimas cosas que se podían prevenir para que no se den las infecciones. Por ejemplo, uno de estos famosos, el nombre no me lo acuerdo bien, creo que es Waxman, o no me acuerdo cuál de estos, se fija en el laboratorio y se fija en el área de lo que era ginecología, de que varias mujeres, luego de lo que era el parto, a los 2 o 3 días les agarraba una fiebre tremenda y se morían. Y se pone a investigar, se pone a preguntar por qué está pasando lo que está pasando, que es algo de que en su momento ustedes como especialistas igual se tienen que hacer preguntas. ¿Por qué estoy teniendo tantas muertes por esto? ¿Por qué este tratamiento no está resultando? ¿Qué estará pasando? Se han preguntado en ese momento justamente eso. ¿Y cuál era el problema en ese entonces? De que la gente que atendía los partos solía antes también hacer otro trabajo en la morgue. Entonces agarraban a los cuerpos y se iban directamente sin lavarse las manos ni nada, bueno, a atender los partos. Y esas bacterias contagiaban a las madres y las madres morían, pero morían en cantidad. Y justamente esta persona, ¿qué hace? Protocolo de lavado de manos, que ahora en el hospital es algo que uno no puede pasar. Incluso hay ciertos tiempos de lavarse, digamos, antes de ver al paciente, luego de ver al paciente, entre medio, cuando llegas al consultorio, cuando te sales, ¿sí? Y todo eso es ¿por qué? Prevención en microorganismos, salud pública, ¿sí? Y también vemos de que en alguna parte estas personas han hecho una contribución también a lo que es la epidemiología, del control de las epidemias, saber el por qué ocurre una epidemia, la forma en la que ocurre una epidemia y los pasos para poder controlar.
Lo que ha pasado en la pandemia por el COVID, ¿cuáles han sido esas medidas? Medidas algunas que eran inútiles, pero en ese momento creíamos que servían. Por ejemplo, barbijo. El barbijo ha servido de maravilla. El barbijo ha sido de las mejores medidas. Pero eso de estar rociando a los alimentos, ese tapete con cloro, con lavandina. Nosotros, me acuerdo, entrábamos al centro de salud como si fuéramos astronautas. Era un calor tremendo, pero teníamos que ponernos nuestro pijama, nos teníamos que poner encima esos pijamas largos, nos teníamos que poner doble el barbijo, el cierre de aquí, y nos lavaban en la lavandina para entrar al centro y para salir. Y si es que también íbamos a ver a algún paciente, regresábamos y era a que nos rocíen. Se ha visto luego que esa medida no servía, porque era un virus que se transmitía por el aire, no por superficies. Por eso varias medidas como de los alimentos, lavar todo lo que teníamos, tanto para prevenir COVID no servía. Pero en ese momento había tanta duda de que uno hacía lo que podía, miedo también. Y justamente es parte de lo que es epidemiología, de saber informar acerca de lo que son estas formas de prevenir. Vamos a hablar un poquito del tamaño relativo de los microorganismos, pero obviamente algo básico, tampoco voy a preguntarles esto, para que se den cuenta de lo chiquito que es. Nuestra vista llega hasta este rango, ¿sí? Y luego tenemos a protozoos y a los hongos microscópicos, que los podemos ver con un aumento de por 10 o por 4. Ustedes de seguro en histología han trabajado, y con el de por 4 ya se suelen ver protozoos y hongos. En las muestras de lo que son heces fecales, uno pone las muestras y ya puede ver el parásito, sin ningún lío. Con las bacterias es más complicado. ¿Saben qué se hace para poder ver una bacteria? Si hay un microscopio que no es de los de última generación, ¿perdón? Coloraciones, tinciones, pero también necesitamos un microscopio. Pero ¿cómo las podríamos ver con nuestros ojos? ¿Cómo? Con un cultivo. Cultivamos una secreción en un medio en el que sabemos que puede crecer algún microorganismo. Hay varios tipos de cultivos y de ahí nos fijamos en eso. Y posteriormente, y más complicado, fijarnos de los virus, ¿sí? Lo que es una micra es de un metro, ustedes partan ese metro en 1.000.000 de partes, y un virus es 0,03 de lo que es una parte. Una bacteria va a ser una micra. O sea, son microorganismos que por eso tienen ese nombre, no se pueden observar. Entonces, chicos, con esta introducción les invito a que puedan leer un poco más acerca de lo que ha sido la historia, porque hay varias cosas interesantes, hay varios libros. La peste, por ejemplo, del escritor Albert Camus, es bastante bueno porque retrata lo que pasaba en esos entonces con la peste negra. Hay otro libro que también habla sobre la peste negra, que lo he leído recién, que es Muerte en Venecia, de Mann, Thomas Mann, que te habla desde el punto de vista de la persona que ya sabe que se va a morir, pero que permanece en ese lugar. O sea, la peste estaba llegando y el tipo se queda ahí, y los pensamientos cuando ocurre todo esto. Porque estas enfermedades, y les repito que es lo que hemos hablado en la anterior clase, que las enfermedades son con las personas. Nosotros no vamos a estudiar a un microorganismo como tal, vamos a estudiar la persona que está con esa enfermedad. Y la persona, recuerden, tiene sentimientos. La persona está con un estado físico previo. No es lo mismo una persona de 30 años sana a lo que es un ancianito de 70.
La misma bacteria en algunos puede hacer cosquillas y en otro puede matarlo en un día. ¿Sí? Entonces, con esta introducción, 5 más, vamos a hablar de cosas generales sobre los 4 microorganismos o las 4 familias que nosotros tenemos. ¿Qué es reacción simbiótica? No entendí eso. Reacción simbiótica. Lo vamos a ver luego. Pero a ver si es que lo puedes explicar, doctor. Es un organismo que comparte con otro, es microorganismo, un organismo puede darle energía a otro y otro gana por esa energía mientras que le da alimentos a la otra. Es como un poco de relación, beneficio de ambas. De hecho, así nacieron las primeras teorías de los, ¿cómo se llama? Simbiosis. Buenísimo, doctor, gracias. Ahora lo voy a explicar para todos porque creo que allá al fondo no has escuchado. Simbiosis es cuando tenemos dos organismos que se ayudan entre sí, ¿sí? Que los dos organismos forman una relación para poder sobrevivir y subsistir. Hay varios casos en el humano, si hay una simbiosis, por ejemplo, entre el humano con bacterias que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal. ¿Esas bacterias en qué nos ayudan? ¿Alguien sabe? ¿Sí? En la digestión, perfecto. En la producción de sustancias y enzimas. Producción de enzimas, perfecto. También regulan funciones a nivel corporal, es nuestro eje cerebro-intestino, ¿sí? Y todas estas bacterias tienen mucho que ver, es la microbiota. Y son bacterias que no nos afectan, son bacterias que están ahí, viven felices y no nos causan daño, no nos causan patologías. Ahora, tenemos los parásitos, que es cuando uno solo vive del otro. Y los parásitos igual, ¿ustedes creen que los parásitos requieren que la persona muera? No, son al final efectos adversos de de lo que es esa infección. Porque el parásito, ¿qué quiere? Quiere vivir. Si el hospedero se muere, no hay chance de que ese microorganismo siga vivo. Y es por eso de que varios de los microorganismos que son o los que causan pandemias no son tan letales. Por ejemplo, veamos el ébola. Han escuchado hablar del ébola, ¿no? Hace tiempo que han habido brotes en el África. El ébola tenía una mortalidad alrededor del 40%. La persona que contraía ébola pues moría tan rápido que ya no había chance de que se pueda contagiar. Yo tengo ébola, me aíslo, me muero y ya no he podido contagiar. Y justamente por esta alta mortalidad es porque no ha llegado a todo el mundo. Porque si fuera una mortalidad menor, esa persona puede contagiar a más gente y con eso tenemos problemas. El COVID ha tenido 1,2 hasta el 3%, 5%, ahora mucho menos, ¿sí? Había, no sé, bacterias que pueden reaccionar a cambios dentro del sistema, pueden ser como un aumento del pH, causan enfermedades raras. ¿Cómo se le llamó a eso? A ver, que lo que es una bacteria que esté normalmente en la microbiota pueda luego causar daño. No, sino que algunas bacterias se mantienen en su trono, pero cuando hay cambios bruscos en nuestro cuerpo, cuando hay aumento de golpe de pH, estos se vuelven causantes de enfermedades. ¿Cómo se llamaba eso? Son las bacterias oportunistas o los microorganismos oportunistas, de que si el cuerpo se encuentra bien, no causa daño, pero que si la persona está inmunodeprimida, esas bacterias sí nos pueden provocar daño. No sé si te refieres a ese concepto. Cuando llevemos bacterias, vamos a ver un montón de
que son esas clasificaciones, y ahí lo vamos a desglosar. Pero sí, o sea, hay un punto aquí bien importante, de que hay algunas bacterias, más que todo bacterias, que cuando están en un organismo sano no provocan daño. Pero en el caso de que esa persona tiene, por ejemplo, alguna inmunodepresión, ya sea farmacológica o por alguna enfermedad, esas bacterias pueden crecer más de la cuenta y pueden producir enfermedad. Vamos a fijarnos en varias tablitas de las que son patógenas y luego las que no son patógenas. Entonces vamos a empezar con los virus. Y los virus eran organismos vivos. Estábamos en esa teoría de que sí, de que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final de cuentas un virus no puede subsistir ni replicarse por sí solo. El virus al final, ¿qué es? Un parásito intracelular y intracelular. Parásito intracelular, perfecto. Parásito que necesita de otra o de lo que es otro organismo para poder subsistir y vivir y replicarse. Y que es intracelular, vamos a hablar mucho de los que son extracelulares y los intracelulares. Cuando hablemos de los intracelulares, ¿a qué me refiero? De que tiene que entrar a la célula, sí o sí. Entonces aquí hay un foco, porque si yo tengo una célula aquí, con sus receptores, miles de receptores, y yo le bloqueo la entrada del virus a la célula, ese virus no va a hacer nada, se va a quedar fuera de la célula, no va a poder utilizar nuestra maquinaria para poder replicarse, y con eso la podemos inactivar, ¿sí? Tenemos dos virus, los virus ARN y los virus ADN. Y con esta clasificación vamos a quedarnos por ahora. Cuando hablemos ya en el capítulo de virus y de generalidades de más a detalle, vamos a ver que hay otras clasificaciones, hasta 7 clasificaciones. ¿Por qué? Porque hay algunos virus, los famosos retrovirus. ¿Alguien conoce algún retrovirus? Sé que conocen, pero es como que lo conocen, pero no lo conocen. Un retrovirus es el HIV, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y por qué es un retrovirus? Porque es un virus que a diferencia de los otros, fusiona el material genético con nuestro ADN. Y por eso es que no lo podemos matar. Es una de las razones por las que no podemos matar al VIH, porque se fusiona con nuestro ADN. No es como los otros virus que simplemente sueltan el material genético aquí adentro, se replica ese material genético, sintetiza proteínas y las células se mueren. Este virus lo que hace es permanecer ahí adentro y forma y se fusiona con nuestro propio ADN. Y de ahí ese virus se va replicando cada que puede. Y hay, chicos, una teoría de que de retrovirus hay un montón. Y que estos retrovirus en este momento forman alrededor del 15% de lo que es ya, lo que es el ADN, de lo que es el humano. O sea que un gran porcentaje de nuestro ADN proviene de los retrovirus. Obviamente estamos hablando de evolución y de miles de años, pero han habido otros retrovirus que se han ido fusionando con nuestro material genético, dando lugar a lo que tenemos ahora. No vamos a hablar más al respecto. Lo que tienen que saber ahora de este virus es que utiliza nuestra maquinaria, ribosomas, las enzimas, etcétera, para poder replicarse. Luego vamos con las bacterias, que son microorganismos un poquito más complejos. ¿Qué vamos a ver en las bacterias? Que tenemos muchas clasificaciones igual, que no vamos a nombrar, y que las podemos clasificar
mediante la tinción, mediante su metabolismo, mediante si es que nos producen o no una patología, si son patógenas o no. Y aquí nosotros vamos a ver que las bacterias son células eucariotas o son procariotas. Procariotas. Perfecto. Y si se fijan, tienen el material genético en todo lado. ¿Perdón? No cuentan con un núcleo definido, pero sí cuentan con ribosomas, sí cuentan con otras estructuras como una pared celular y aparte una membrana plasmática. Pueden o no tener otra más que es una cápsula. Vamos a ver todas esas características de estas bacterias, de que alguna sí lo tiene, que la otra no. Y justamente estas características son las que hacen que esa bacteria puede ser más patógena o no. Las bacterias capsuladas causan bastante daño. ¿Por qué? Porque es como que tienen un escudo que las rodea. Y nuestras células inmunitarias, los neutrófilos, macrófagos, no pueden entrar a veces ahí. Y las no capsuladas tienen también sus otros mecanismos. Cada bacteria tiene su propio mecanismo patogénico, que vamos a ver varios. Mediante fimbrias, mediante toxinas. Hay bacterias que producen toxinas. Y las toxinas son las que llevan a la enfermedad. Por ejemplo, en el tétanos. En el tétanos la bacteria no hace casi nada, pero produce toxinas en el cuerpo y son esas toxinas las que provocan lesión. Y posteriormente vamos a ver un poquito de los parásitos. Perdón, mi letra es feísima. Y de los hongos. Que los dos pueden ser unicelulares y también pluricelulares. Los parásitos vamos a ver que tienen bastantes clasificaciones. Los hongos igual por su parte. Vamos a tener parásitos que aunque han producido enfermedad, por mucho tiempo han podido provocar ciertos cambios en lo que es nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque el ser humano ha estado expuesto a los parásitos desde hace miles de años, gusanos, etcétera, etcétera. Y hay una teoría, es una teoría bien interesante, la teoría de la higiene, que es una teoría que habla de que como en este momento nosotros estamos tan limpios de lo que son los parásitos, nuestro sistema inmune no se prepara lo suficiente. ¿Por qué? Porque hace muchos años estábamos más expuestos a las infecciones y es como que ahora estamos todos limpios. Y cuando llega alguna infección, nuestro sistema inmune es como que se reactiva mucho más y provoca algunas enfermedades autoinmunes, entre esas las alergias. Entonces hay que ver algunas cositas de los parásitos interesantes que cada vez se van descubriendo. Los hongos, chicos, hay hongos muy comunes en mujeres. Es muy común, se dice de que todas las mujeres alguna vez en su vida van a tener alguna candidiasis vaginal, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la flora que justamente se encuentra en ese sitio y la relación con el sobrecrecimiento de estos hongos. Los hongos usualmente suelen crecer en la persona que está inmunodeprimida. Y es la quinta vez que estoy hablando de los inmunodeprimidos. Así que vamos a hablar de lo que es inmunidad en el futuro. Porque cuando hablo de inmunidad no es solamente, está con las defensas bajas, que tome vitamina C. No pasa por ahí. Ustedes tienen que saber un nivel muchísimo más complejo. Aquí tengo un cuadrito que les quería mostrar sobre los patógenos potenciales, o sea, patógenos que cuando lo tenemos es porque hay enfermedad. Uno famoso es Staphylococcus aureus,
que produce pus, produce absceso, produce celulitis. Pero si se fijan en la piel, nosotros también tenemos bacterias que no son patógenas, bacterias residentes, que viven ahí nomás, están ahí y no molestan. Ahorita nosotros tenemos bacterias a montones en la piel, pero que no les causan infecciones. En la boca tenemos también una serie de bacterias que nos ayudan incluso en la digestión. En la nasofaringe vamos a tener bacterias que si es que las encontramos, sí o sí es sinónimo de que hay una enfermedad. Streptococcus pneumoniae, Neisseria, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, a veces se hacen pruebas, y todos estos de aquí no molestan. ¿Cuándo van a molestar? Cuando haya una bajada en lo que es la inmunidad. En el estómago, fíjese que el estómago y el intestino delgado, ninguno, son sitios estériles, entre paréntesis, ahí no tenemos que tener bacterias. Y hay características que también hacen de que no crezcan bacterias en ese sitio. Uno es la acidez estomacal, el pH, que cuando ese pH se altera, puede dar a que crezcan en ese ambiente que no es el común. Y esto puede estar visto por fármacos, por la alimentación, etc. En el colon, en el intestino grueso en general, tenemos un montón de bacterias. Y las bacterias buenas, las que forman parte de la microbiota, MB, son estas, los lactobacillus, bacteroides, fusobacterium, bla, bla, bla. Pero cuando encontramos algunas de estas, es porque tenemos enfermedad, peligro. Prepuberales, en la vagina de los prepúberes y posmenopáusicas, candidiasis albicans. En la edad reproductiva podemos encontrar Streptococcus, que es una bacteria, y también Candidus. No quiero que se aprendan este cuadro, no les voy a decir en el examen, chicos, cuál es patógena y cuál no, porque ya vamos a ir hablando cada una de ellas. Este cuadro es simplemente para mostrarles que hay patógenos potenciales, que cuando lo veo directamente pienso en enfermedad, y que hay también otro grupo de bacterias con el que no va a haber tanto problema, ¿sí? ¿Y en qué creen que esté esa diferencia, chicos? ¿Usted cree que esté, no sé, en la maldad de la bacteria? ¿O yo soy mala, yo le produzco enfermedad? ¿En qué creen que esté la línea que separa estos dos? ¿En qué creen, chicos? Equivóquense. En la inmunidad. Si esa bacteria está ahí y nuestro cuerpo no le hace nada, no reacciona, no se inflama, no recluta gente y soldados, va a seguir ahí y no va a producir nada. Es un punto, pero hay más. Y aquí vamos a hablar de los factores patogénicos. Por ejemplo, chicos, hay varios factores patogénicos. Por ejemplo, si una bacteria genera o no toxinas, problema. Si esa bacteria tiene proteínas de superficie que hagan reaccionar al sistema inmune, o sea, proteínas que sean bien inmunogénicas, que prendan las alarmas en el cuerpo, va a haber problemas. Cápsulas, ¿sí? Estas son como que un resumen. Cuando nosotros estudiemos a lo que es un microorganismo, vamos a hablar de los factores patogénicos. Ya bueno, estamos ante el Staphylococcus aureus. ¿Qué hace el Staphylococcus aureus? Bacteria gram positiva, tiene esta forma. Pero ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan?
lo que puede provocar, qué puede hacerme esa bacteria, qué toxina puede liberarme y lo que sucede cuando pasa eso. ¿Sí? Entonces, son las 18:35. Tenemos un break de